Para proteger estas rutas, vamos a utilizar una validación en la que solamente el usuario profesor puede obtener, agregar, actualizar y eliminar estudiantes. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la carpeta Models y establecer nuestro modelo. Vamos a darle New File y especificamos profesor.js. Acuérdense ponerlo en mayúscula. Después aquí vamos a buscar o requerir el esquema. Y aparte del esquema de Mongoose, vamos a requerir también el model, el modelo. Muy bien. Ya con estas dos herramientas o funcionalidades de este módulo de Mongoose, vamos a definir ya nuestro esquema. El esquema sería profesor, vamos a decir profesor esquema, y esto sería un new schema. Y este new schema, este constructor, tiene a su vez un parámetro. Aquí es donde nosotros vamos a definir los datos que va a llevar este modelo. Esto es un poco, digamos, comparado, recuerden como, por ejemplo, con MySQL. Aquí vamos a estar definiendo los campos de esa tabla. Digamos, si estuviéramos trabajando o comparándolo con MySQL, con SQL. El primer campo que vamos a definir es el correo. Y el correo, a su vez, va a tener diferentes características. El primero vamos a definir que sea un require o requerido. Y requerido, lo ponemos en true. El otro, la otra característica, propiedad que tendría ese valor es que sea unique, que sea único. Y el otro sería entonces el tipo, que es de tipo string. Muy bien. ¿Por qué unique? Porque la idea es que cuando se registre un profesor, él va a utilizar un correo. Entonces, no pueden haber dos profesores registrados con el mismo correo. Por lo que entonces, ya aquí se establecería ya la primera validación. Muy bien. Ya una vez que terminamos esto, vamos a proceder con el otro campo, que el otro campo sería clave. Vamos para la clave también a definir primero qué es requerido. Vamos a definirlo en true. Y lo otro es el tipo, que es igual de tipo string. Muy bien, ya aquí ya hemos creado nuestro esquema. Posteriormente ya estaríamos definiendo ya el modelo. Para el modelo lo que tenemos que hacer es, primero vamos a exportarlo de una vez. Vamos a darle module.exports, exports, ¿cómo es? Exports. Y aquí de una vez estaríamos cargando entonces el model con sus dos parámetros. El primer parámetro es el nombre del modelo. Para nuestro efecto va a ser profesor. Y lo otro sería el esquema del profesor. Entonces sería profesor esquema. A continuación, lo que vamos a hacer es implementar el primer método de los controladores, que sería el método registrar. Nos vamos a controladores, a controllers, y ahí ya teníamos estudiantes y materias. Nos damos aquí botón derecho, New File, y le damos profesores.controller.js. Muy bien. Y aquí lo primero que tenemos que hacer es requerir el modelo que acabamos de hacer. Y ese modelo se llamaba profesor. Muy bien. Vamos a requerirlo. Require. Muy bien. Y aquí entonces lo que hacemos es que subimos un nivel. Porque vamos a buscarlo en la carpeta Models Profesor. Muy bien. Ya con esto ya estaríamos listos para empezar a hacer
el controlador de registrar. Vamos a darle el exports, registrar. Y aquí vamos a utilizar, recuerden, los dos parámetros. El rec, que es la solicitud del cliente, y el res, que es la respuesta del servidor. Terminamos la función flecha. Y bueno, antes de continuar aquí, recordemos que todo esto, todas las instrucciones que van a ir aquí, bueno, por lo menos el tema de las bases de datos, cuando busca o hace un nuevo objeto, tiene que ser asíncrono. Async. Muy bien. Posteriormente, lo que vamos a hacer es implementar aquí el manejo del error como buena práctica. Y ahora lo que tenemos que hacer es crear las variables. Aquí para las variables que vamos a utilizar, o constantes mejor en este caso, son correo y clave. Esto es lo que nos va a mandar el usuario o el cliente. Y esto lo estaríamos obteniendo desde la solicitud rec.body. Muy bien, ya teniendo esto listo, vamos a crear aquí la validación. Vamos a validar si tanto el correo como la clave son válidos. En caso de que son válidos, entonces vamos a empezar a hacer aquí toda la lógica de inscribir o registrar al usuario. En caso contrario, vamos a decirle, a mandarle un error al usuario, tal vez aquí un JSON, el nombre error, y le damos faltan, puede ser faltan datos requeridos. Muy bien. Posteriormente, si esto no lo puede hacer el servidor por alguna situación, entonces tendríamos que mandar aquí el error mediante aquí simple y sencillamente estamos obteniendo el error aquí y lo estamos pasando a través de este parámetro. Bueno, y aquí ya tenemos entonces la estructura básica para empezar a hacer ya la lógica del registrar. Muy bien. Aquí lo que se pretende primero, bueno, es que el aplicativo valide si el usuario, si este correo ya está inscrito, ya está en la base de datos. Y si no, entonces pues estaría haciendo la inserción. En este momento les voy a dejar para que ustedes hagan esa validación. Porque aquí, digamos, en este momento ya el modelo profesor tiene de que es único, pero no es conveniente dejarlo solo en esa capa. La validación la podríamos hacer aquí, que él valide si ya aquí ya estaría enviando al usuario o al cliente que ese correo ya existe, entonces que no se puede registrar con ese correo. Sin embargo, para efectos de este ejemplo, lo que vamos a hacer simple y sencillamente es ingresarlo. Así de una vez, creamos nuevo profesor y eso lo estaríamos haciendo a partir del modelo profesor. Esto sería un new profesor. Y le estaríamos agregando las dos propiedades, la propiedad correo y la propiedad clave. Muy bien, ya aquí tenemos listo el nuevo profesor, pero aún no está guardado en base de datos. Para hacerlo tenemos que especificar que es una función asíncrona mediante await y le damos nuevo profesor.save para guardar ese profesor ya directamente en base de datos. Y como último punto, estaríamos especificando aquí mediante la respuesta al cliente. Le especificamos, bueno, le podríamos decir con un isOK, se lo especificamos en true y el mensaje, o más bien, podemos decir el ID de una vez y el ID lo obtenemos del nuevo profesor punto raya abajo ID. Así es como tenemos ya el ID del nuevo elemento que acabamos de ingresar. Ya tenemos entonces aquí el registrar
ya estaría haciendo ya el error. Bueno, ok, ya estaríamos ya finalizando con esto. Vamos a guardarlo. Lo que procedemos ahora es a crear la ruta para llamar a este método. Para ello, lo que tenemos que hacer es irnos a las rutas y aquí en rutas vamos a agregar un nuevo archivo que sería profesores roots.js. Y aquí en las rutas lo que tenemos que hacer es primero requerir la herramienta roots. Entonces sería, vamos a ponerle aquí a ver si aparece. Ok, bueno, pero ahí no, ese no me sirve. Vamos a ver. El router. Bueno, no importa, voy a hacerlo aquí manualmente. Sería entonces, ahí está. Entonces, del router, muy bien. Ahí estamos requiriendo de Express, el router, y lo otro que vamos a requerir es el controlador. Entonces vamos a crear aquí controlador profesores, la constante, y eso lo vamos a requerir desde nuestra ruta. Aquí vamos a tener que subir un nivel, a salir de ahí y vamos a buscar en controllers. Lo que tenemos que hacer ahora es crear nuestro enrutador. Y la creación, la forma en la que hacemos es router profesores. Bueno, profesor, ahí está bien. Router profesor sería un router. Ya con esto estaríamos creando nuestro enrutador. Ahora vamos a poner a trabajar esto. Vamos a decirle al router profesor, sería ya el método post. Y aquí recuerden que tienen dos parámetros. Lo que vamos a determinar en el primer parámetro es la ruta. En esta ruta vamos a darle slash registrar. Muy bien. Y aquí lo que tenemos que hacer como segundo parámetro es llamar ya ahora el controlador profesores. Muy bien, ya tenemos aquí esto listo. Lo que continuaríamos es con exportar este módulo. Entonces, module.exports router profesor. Muy bien, ya tenemos entonces listo. Esperemos que no haya ningún error aquí. Vamos a continuar ya llamando a esta ruta en el archivo app.js. Y eso, lo que nos vamos es aquí al app.js. Primero vamos a requerirlo aquí y crear y almacenarlo en una constante que se va a llamar router profesor require. El mismo nivel, buscamos la carpeta roots y buscamos a profesores roots. Muy bien, ya con esto requerido, con ese enrutador, simple y sencillamente lo llamamos aquí en las rutas, así como llamamos a los estudiantes y las materias. Sería app.use y aquí sería entonces, ya no sería, aquí vean que aquí hemos puesto estudiantes, materias, entonces ahora ya continuaríamos con API slash profesores. Y el otro parámetro es el enrutador, que sería router profesor o profesores. Podríamos especificarle para seguir ahí con lo que hemos estado haciendo aquí de las rutas. Aquí sería routers profesores, router profesores, muy bien. Y lo pasamos para parámetros aquí. Vamos a guardar y aquí ya nos está dando aquí ya los primeros errores. Vamos a ver qué fue lo que hicimos mal. Ok, entonces nos vamos al profesores roots, a las rutas y vamos a revisar aquí, por supuesto,
Lo que aquí fue que llamé al objeto, pero tengo que llamar al método. El método que sería registrar, por supuesto. Vamos a guardar y, ok, ya ahí ya está funcionando. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a hacer la prueba. Nos vamos aquí al cliente, pero vamos a crear un nuevo archivo. El nuevo archivo, noten que aquí nosotros habíamos hecho las pruebas con los estudiantes, las materias, pero para los profesores ya eso se nos está llenando mucho. Para los profesores vamos a hacerlo aparte. Bueno, vamos a copiar esto. Esto nos puede servir para no tener que estar digitando todo lo demás. Y bueno, es más, hasta con todo y post de una vez. Vamos al cliente, en la carpeta cliente, y le damos New File. Vamos a decir profesores.http. Muy bien. Aquí vamos a pegar esto, pero aquí hay que hacerle algunos cambios. Noten entonces que la ruta ya aquí vamos a ver qué se me hizo aquí en el app. Lo primero es que tiene que entrar al API y va a ser profesores. Estando en profesores, aquí resulta ser que en la ruta hay una subdominio, subruta aquí que se llama registrar. Entonces, ¿cómo quedaría ya la URL completa? La URL sería así de esta forma. Sería API profesores / registrar. Ahí estaríamos entonces obteniendo ya toda la ruta ahí. Lo otro que tenemos que definir es el contenido de lo que vamos a enviar, que es application JSON. Muy bien. Y lo otro es ya los datos que vamos a enviar. Los datos que vamos a enviar es el correo. Digamos que aquí sería, digamos que sería José Mora. Digamos, vamos a ponerle aquí José Mora, arroba, vamos a ponerle aquí profesor.com. Muy bien. Y la clave entonces sería aquí, digamos, 1, 2, 3. Muy bien. Ya aquí estaríamos listos para probar, a ver si nos estaría funcionando esto. Oprimimos aquí y dice faltan datos requeridos. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Oh, aquí fue que puse calve. Vamos a darle clave. Va de nuevo. Y muy bien, ahora sí ya true y ya me da el ID del nuevo profesor. Vamos a consultar aquí en la base de datos, efectivamente, a ver, vamos a refrescar esto. El test estudiantes. Ya hay una tabla aquí, una colección que se llama Professors. Es el Mongo. El MongoDB siempre le agrega una S al final para indicar que son colecciones. Abrimos y noten entonces que ya está el profesor que acabo de agregar. Muy bien. Incluso en este momento ya aquí lo estamos metiendo con una clave y es completamente visible. Después estaríamos haciendo ya la encriptación de eso. Vamos a estar metiendo claves encriptadas para que, por un tema de seguridad. Muy bien, ya aquí tenemos listo entonces el registro del profesor. Ahora vamos a hacer el login, que ya el login es interesantísimo porque vamos a estar utilizando tokens. Antes de hacer el login, lo que vamos a hacer es primero instalar el JSON Web Token. Si nosotros entramos a la web, ponemos JWT, vamos a entrar aquí, por ejemplo, y vemos aquí que el JSON Web Token es una herramienta que no solamente, bueno, para generar tokens,
Que esto básicamente es como una llave que nosotros le damos al usuario, más bien que la aplicación o el servidor le da al usuario para que pueda pues hacer las operaciones a las que tiene permitido. Esto pueden utilizarlo en cualquier otro lenguaje backend. Ven, aquí, bueno, aquí en este caso está Python, etcétera. Pero bueno, ¿cómo vamos a instalarlo? Ahí ya ustedes les dejo la documentación, ahí ustedes quedan en la web. Y después aquí podemos poner npm jwt. Aquí tenemos entonces el módulo del JSON Web Token. Este es la instrucción para poder instalarlo. Bueno, hasta el momento ya tiene por semana, semanalmente casi 6 millones de descargas. Ven que así es muy usado. Hay otras herramientas para generar token, pero esta es pues, la más utilizada, la más popular. Muy bien. Lo primero entonces, vamos a detener el servidor y vamos a pegar esa instrucción de consola y vamos a esperar a que se instale. Bueno, aquí esto se instala sumamente rápido y vamos entonces a la aquí que dice profesores controller, a nuestro controlador para empezar a hacer el login. Sin embargo, antes vamos a requerir mediante una variable JWS, JSON Web Token, y hacemos el require de JSON Web Token. Bueno, muy bien, ya aquí ya con esto ya estamos listos para empezar a crear nuestro login. Muy bien, ya aquí abajo de la instrucción de esta, vamos a acomodarlo aquí. Vamos a exports primero y vamos a decirle login. Exports login, una función asíncrona, res, lo mismo que hemos hecho desde hace tiempo. Y aquí lo que vamos a hacer es igual, a implementar el manejo de error mediante try catch. Y aquí, bueno, básicamente esta instrucción para traer o para almacenar en constantes el correo y la clave. Después, la condicional que verifica si el correo y la clave son datos válidos, si vienen dados por el servidor. Y ahora lo que vamos a hacer es esto. Aquí vamos a definir, bueno, aquí primero antes vamos a terminar de definir aquí esta estructura para que no se nos olvide. Aquí sería la condicional en caso de que podemos copiar esto mismo, que faltan datos, en caso de que falten ahí algunos datos. Y en caso de error, el servidor estaría enviando aquí esta instrucción, ese JSON. Bueno, yo creo que ya ahí estamos con esto. Ahora sí, vamos a acomodar aquí un poco. Y aquí entonces sería de esta forma. Si el correo y la clave son correctos, entonces ya lo primero que tenemos que hacer es verificar si el, el correo, sí, el correo del profesor es válido. O sea, si hay alguien que está registrado con ese correo. Para ello, lo que tenemos que hacer es primero crear una constante que se va a llamar, digamos, bueno, puede ser llamar así, profesor, escribí bien, muy bien. Y aquí sería una instrucción asíncrona porque va a buscar en la base de datos con el modelo profesor. Y aquí vamos a utilizar un método que se llama find one. Bueno, vamos a digitarlo. Find one.
Y aquí lo que vamos a hacerle es agregarle como parámetro el correo. Con esta instrucción lo que va a hacer es que él va a entrar en la base de datos y va a buscar cuál documento es el que tiene el correo que le está asignando aquí o le está enviando el cliente. Si lo encuentra, si esto lo encuentra, entonces la segunda validación que tiene que hacer es la clave. Pero si no lo encuentra, entonces lo que tenemos que decirle es que el usuario no existe, digamos. Pero bueno, ya ahí hay toda una situación. Pero bueno, vamos a especificar o validar primero si el profesor, si el profesor no fue encontrado. Entonces vamos a definirle aquí lo contrario, ¿verdad? El símbolo de admiración, profesor. Okay. Si no, entonces vamos a decirle, enviarle un JSON de un error. Ah, bueno, incluso podríamos hasta especificarle lo siguiente. Bueno, vamos a decirle error y le decimos datos, datos inválidos. Inválidos. Ajá, muy bien, datos inválidos. Y lo otro que vamos a definirle aquí es, bueno, nada más eso está bien. Ahora, les comento, aquí en algunos ejemplos que yo he visto, de una vez le especifican aquí que el usuario no existe. Esto es un poco delicado porque si hay una persona malintencionada, simplemente pone un usuario y resulta ser que le dice de una vez, el usuario no existe. Entonces empieza a probar hasta que ya existe y ya después lo otro sería ya empezar a probar la contraseña. Entonces lo mejor es no enviarle al cliente que el usuario, la contraseña, etcétera, o sea, sino algo genérico, datos inválidos o contraseña o usuarios inválidos para evitar ese tipo de situaciones ahí de seguridad. Muy bien, entonces, si el profesor no existe, da este error. En caso de que sí exista, entonces lo que va a hacer aquí es una validación. Y la validación va a ser mediante ya aquí la clave. Entonces, aquí simple y sencillamente ya tenemos lo siguiente. Vean, él encuentra al profesor y lo asigna aquí a esta constante. Entonces, si existe, quiere decir que ya esta constante ya tiene ya todos los datos del profesor como tales propiamente. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ya la siguiente validación. Y decimos que si el profesor punto clave no es igual a la clave que le fue dada, o sea, si esto no es correcto, entonces aquí lo que estaríamos haciendo es, bueno, no, mejor vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a hacerlo de forma positiva. Le decimos que si el profesor, la clave del profesor es igual a esto, entonces aquí ya estaríamos ya logueando al profesor. En caso contrario, aquí ya hice cierto que la contraseña no coincide, no coincide la clave. Bueno, ahora, aquí es donde se pone interesante. ¿Qué pasa si ya esto coincide? Entonces, simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es mandarle el token. Y el token está conformado por algunos datos. Primero son por los datos del profesor o del usuario y después algunas otras configuraciones. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma. Primero, nosotros queremos, lo primero que vamos a hacer es especificar cuáles son los datos que yo quiero que vayan en el toque. Los datos que yo quiero que vayan en el toque van a ser el ID y el correo. Eso es lo que yo
voy a agregar del profesor. Nada más. Porque la clave a mí no me interesa, no me interesa que vaya en el token, eso no le va a servir. Después, lo otro que voy a definir es algunas opciones. Ya ustedes pueden ir buscando en documentación de JSON Web Token, pero aquí lo que vamos a hacer es especificar la opción, digamos options, y vamos a definir una opción que se llama expires, bueno, no está, expires in. Expires in es para determinar cuánto tiempo es la validación de ese token que vamos a hacer. Pueden ser segundos, minutos, etcétera. Pero bueno, para efectos de nuestro ejemplo, vamos a definirlo en una hora. Y ahora sí vamos a definir nuestro token. Entonces vamos a establecer la constante token. Y aquí es donde vamos a especificar, a utilizar nuestro módulo. Y esto va a ser de esta forma. Entonces, JSW, que es JSON Web Token. Y de aquí vamos a utilizar una función de JSON Web Token que se llama sign. No sé aquí por qué no me está saliendo esto. Voy a ver si aquí arriba lo llamé bien. JSON, es que lo hice mal. Aquí es JWT, JSON Web Token. Ujú. Ahora sí, vamos a ver. Y ahí está el método sign. El método sign va a tener entonces varios parámetros. El primer parámetro es el usuario como tal o los datos del usuario. Entonces, aquí simple y sencillamente lo podríamos establecer de la forma ID, que es la variable esta que estamos recuperando del usuario, del ID. Ok, pero aquí un momento, aquí me equivoqué. El ID, el ID del profesor no es así, sino que es con raya abajo. Entonces aquí tenemos que especificarlo como también raya abajo ID. Y después el correo. Esos son los datos del usuario como tal. El otro parámetro, el siguiente parámetro que nosotros tenemos que establecer es una palabra secreta. Para la palabra secreta, nosotros vamos a inventárnosla, vamos a ponerla aquí, vamos a crear otra constante desde el token. Vamos a crear aquí const palabra y le ponemos entre comillas, es muy secreta. Aquí entre más caracteres tenga, muchísimo mejor. Ahora otra cosa, esto es algo que nunca se debe hacer. Esto no se debe hacer, no se debe hardcodear aquí, sino que esta palabra secreta tendríamos que guardarla en algo que se llaman variables de entorno, que eso lo estaríamos viendo en alguna otra sesión. Pero para efectos de este ejemplo vamos a ponerlo aquí, porque si no aquí ya hay un tema, una vulnerabilidad, ya la seguridad aquí se cae, porque si esto estaría ya, por ejemplo, en un Git, aquí ya en un Git público, entonces aquí esto queda abierto para todo el mundo o inclusive ya cualquier persona que entre al código. Pero bueno, para efectos de este ejemplo vamos a hacerlo así. Entonces, en esta función ya agregamos el primer parámetro que son los datos del usuario. El otro es la palabra secreta. Y después lo otro es las opciones, que en este caso, digamos, estaría expirando aquí en una hora. Muy bien, y ahora entonces lo que nos estaría haciendo falta es devolver el token, devolvérselo o responderle con el token al usuario. Para ello vamos a darle entonces res.json y vamos a especificarle aquí simple y sencillamente el token. Así de sencillo. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es especificar aquí qué es lo que pasa si
el usuario, perdón, la contraseña no existe. Entonces aquí básicamente, si no existe la contraseña o la clave no coincide, sería aquí esta instrucción. El token sería nulo, el mensaje, usuario o contraseña incorrectos. Es más, este mismo mensaje, esto mismo podríamos copiarlo, clonarlo y pasarlo aquí en caso de que el profesor no se encuentre. Para que de esta forma cualquier persona malintencionada no sepa si es el usuario o la contraseña que escribió mal. Entonces, ya eso hay un tema de seguridad. Muy bien, ya aquí con esto ya creo que ya estaríamos. Ujú. Vamos a ver. Ok, sí, muy bien. Ya estaríamos entonces para probar nuestro login. Para probar el login, lo que vamos a hacer es irnos al profesores.http, aquí a las pruebas que hemos estado haciendo, y básicamente esto es a través de, no, 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 lo que nos está haciendo falta primero aquí es establecer la ruta. Tenemos que irnos, ok, ya tenemos el controlador, el login, pero tenemos antes que irnos a la ruta, a las rutas de profesores. Y aquí tenemos que especificar la ruta. El router profesor, vamos a dejarlo con el método post también, pero aquí vamos a cambiarlo. Y aquí vamos a establecer que es el login. Ujú. Ya es el login al que tiene que acceder. Y posteriormente estaríamos llamando al controlador profesores.login. Ya con eso, ya ahí tenemos listo ya para empezar a hacer la prueba. Muy bien. Entonces, esto mismo podríamos copiarlo exactamente. Aquí le especificaríamos los comentarios. Este puede ser el de login para indicar que es login. Y aquí tenemos que hacer un cambio. Ya no es registrar, sino es la ruta aquí de login. Muy bien. Vamos a trabajarlo o a probarlo así como tal, como se registró. Si nosotros le damos aquí el send request y aquí no está pasando nada. Es que tengo está el servidor apagado. Ok, vamos a ver. npm run dev. Muy bien, y ahora vamos a probar. Y muy bien, vean que entonces ya me está enviando el token aquí, en toda esta información. Si yo, por ejemplo, yo pongo aquí en un 23, por ejemplo, un 234, le doy aquí, entonces dice usuario contraseña incorrectos. Si pongo aquí, por ejemplo, José X, digamos, le doy aquí, igual me va a dar usuario contraseña incorrectos. Entonces, ya con esto, ya tenemos la parte de login terminada. Ahora sí es donde vamos a hacer la otra parte, que es la protección de rutas. Es decir, el método que verifica si el token es correcto para pues darle el acceso. En caso contrario, le va a decir que el token está incorrecto. Vamos a crear aquí el método para autorización del profesor. Lo que tenemos que hacer entonces es en src, en nuestra carpeta source, crear una nueva carpeta y vamos a ponerle auth de la autorización. Y aquí lo que, bueno, voy a cerrar esto. Bueno, esto lo dejo para pruebas. Y aquí vamos a crear un método, bueno, primero un nuevo archivo que se va a llamar out.profesor.js. Muy bien. Ya aquí con esto vamos a empezar a definir ya el método para autorizar o autenticar al usuario profesor para que de esta forma pueda acceder a las rutas o consumir los servicios. Entonces,
vamos a crear aquí o a llamar más bien al modelo profesor. El profesor lo vamos a requerir vamos aquí a subir un nivel de la carpeta models que ya lo habíamos definido, el profesor. Muy bien. Y lo otro que vamos a definir es el JSON Web Token, que aquí lo vamos a definir igual que en la vez anterior con JWT para abreviarlo. Lo requerimos y esto lo requerimos entonces de JSON Web Token. Ups, aquí no, me equivoqué aquí con esto. El require JSON Web Token. Muy bien. Ok, ahora entonces vamos a especificar nuestro método de autorización. Entonces vamos a decir autorizar profesor y autorizar profesor, profesor. Es una función asíncrona, por lo que tenemos que ponerle el async. Igual aquí pues los parámetros, el rec, el res y el next. El next porque hacer un middleware, recuerden que tenemos que llamar a este otro parámetro. Ahí después más adelante lo vamos a ver. Y después la función flecha para terminar ya nuestra estructura. Lo que vamos a hacer para este ejemplo es simplemente obtener el token que nos está enviando el usuario. Eso es lo único. Entonces vamos a definir aquí una constante que se pueda llamar str token, porque lo primero que va a hacer es un string, lo que se va a obtener es una cadena y eso ya no lo estamos haciendo a través ni de body ni de params, ni de los parámetros, sino que aquí es otro nuevo que es el headers o los encabezados. Entonces sería headers y buscamos autorización. ¿Qué sería authorization? Muy bien, vamos a ver si lo escribimos bien. Bueno, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Y aquí simplemente hacemos un log de de esto, de esa cadena o de esa constante. Y posteriormente, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es mandarle bueno, no tenemos que mandarle ninguna respuesta, sino que simplemente lo que podemos hacer es un next aquí para pasar a la siguiente o a la ruta. Muy bien. De momento lo dejamos así. Y esto bueno, primero tenemos que hacer el export de este módulo. Module.exports. Y le decimos autorizar profesor. Muy bien. Ok, esto que creamos es lo que hemos visto en las sesiones anteriores como middleware. Esto lo que hace básicamente es interceptar la solicitud del cliente para validarlo. Entonces, ¿a dónde lo podemos usar? Simplemente lo que vamos a hacer es irnos a las rutas de los estudiantes. Entonces entramos a estudiantes routes para especificar aquí la autenticación. Entonces, paso 1, buscamos aquí o requerimos mediante la constante, digamos que sería autorizar profesor. Autorizar profesor. Requerimos y buscamos la carpeta, subimos aquí, buscamos la carpeta out y cargamos el archivo out profesor. Ya con esto, simplemente lo que hacemos es que lo ponemos como parámetro en las rutas que vamos a proteger. Por ejemplo, vamos a iniciar con esta que es la get. Vamos a
copiarlo por aquello de un dedazo, lo pasamos como segundo parámetro y aquí le ponemos coma para ya obtener esta función como tres parámetros. Muy bien. Ya con base en esto, ya lo que vamos a hacer es simplemente pues probarlo. Pero para probarlo, aquí lo que tenemos que hacer son dos pasos. El primer paso es el login para poder obtener el token. Y ya con el token simplemente pues lo mandamos en el encabezado de este get, que este get lo estamos utilizando aquí en este clientes, aquí en el test.http. Entonces, paso uno, nos vamos a profesores.http para loguearnos. Aquí yo le había agregado una X, esta X vamos a eliminarla. Vamos a darle aquí, enviar, y simplemente copiamos todo este token, y lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a test y aquí en estudiantes es donde tenemos que definir la autorización. ¿Cómo vamos a hacer eso? La autorización se va a hacer de esta forma. Vamos a especificar aquí, vamos a ver aquí, le damos, digamos que es la get. Vamos a especificar la autorización y ponemos entonces la palabra, digamos que envío aquí y pegamos el toque que obtenemos. Esto técnicamente nosotros, digamos, en una aplicación cliente no tenemos que hacerlo manualmente, sino que cuando el usuario loguea, el cliente o la aplicación cliente ya obtiene el token y cuando nosotros hacemos un get o cualquier consumo de estos servicios, ya el cliente por debajo estaría pues enviando toda esta información. Si yo lo guardo, vamos a ver si, a ver qué pasa, que le damos aquí, ya está enviando, pues, bueno, obteniendo aquí la información. Y aquí no, bueno, ok, ok. Noten que aquí en la consola ya está imprimiendo en la consola todo el token que el cliente le mandó. Muy bien. Ya con esto determinamos que ya el servidor técnicamente sí ya está recibiendo el token que le envía el usuario. Ahora lo que tenemos que hacer es primero pasar el token, simplemente hacer un split, porque lo que tenemos que hacer es separar de esta cadena de texto este campo de ya el token como tal propiamente. Para ello, lo que tenemos que hacer es irnos a la autorización el método de autorización, autorización profesor. Nos vamos aquí y empezamos entonces a definir una constante que se llama token. Ya ahí sí vamos a almacenar nuestro token y al string token, que ese ya lo habíamos obtenido del usuario o del cliente, le vamos a hacer el split. Y aquí es donde vamos a determinar que vamos a partirlo, por decirlo así, cuando él encuentre un espacio en blanco. Muy bien, ya entonces con esto simplemente lo que quiero es volverlo a imprimir para que ustedes vean ya nada más cómo se imprime solamente el token. Ya aquí ya simplemente voy aquí a la ruta test y voy a hacer otra vez un get. Y noten aquí que ya está saliendo el token de esta forma. Bueno, ya esto es un array, un arreglo en el que la posición 0 es la primera palabra que le habíamos enviado y esto ya con el token. Ahora, lo que yo quiero es simplemente obtener el token, nada más. Entonces, como es un array, ya sería la posición 1. Para ello, vuelvo otra vez aquí a la autorización, en el método que estamos haciendo,
Y aquí simplemente lo que hago es que le agrego entre llaves el 1 para indicar que es la posición 1. Vamos nuevamente aquí, enviamos y entonces ya he obtenido ya el token. Ahora sí, ya con el token simplemente lo que tenemos que hacer es a través de la herramienta JSON Web Token ya desencriptarlo para poder verificar si pues es válido. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vámonos al método de autenticación. Y bueno, ya sabemos entonces que aquí está obteniendo el token del cliente. Lo que vamos a hacer es definir una constante que se llama llave y esa llave es la que va a contener la información desencriptada del token. Para ello, simplemente lo que vamos a hacer es llamar al objeto JSON Web Token, JWT, y vamos a utilizar el método que se llama verify o verificar. ¿Y qué es verificar? Parámetros recibe. Verificar va a recibir el token y va a recibir la palabra secreta. Recuerden que la palabra secreta la teníamos aquí en el login. Vamos a buscarla aquí. Tenemos en los profesores controller. Aquí teníamos, que yo les había comentado que esto es algo que nunca se debe hacer, pero bueno, para efectos de esto, de este ejemplo, lo vamos a hacer así. Ya más adelante estaríamos viendo lo que son variables de entorno para guardar toda esta información. Muy bien, entonces aquí en la autorización vamos a poner esta aquí como constante también y esta constante la vamos a agregar aquí como parámetro en esta función. Básicamente eso es lo que necesitamos para desencriptar la, la llave. Ahora, una vez que ya esto sea desencriptado, ese token, vamos a imprimir llave para que ustedes vean qué es lo que se obtiene. Vamos a especificar llave y vamos a proceder nuevamente a obtener aquí, hacer el get. Muy bien, y noten aquí en consola, está impreso aquí todo esto. El ID del usuario, el correo y también aquí, bueno, la expiración, porque como les había comentado, también esto tiene su validez, el token. Muy bien, ahora sí vamos a proceder con ya la validación propiamente. Bueno, ya nos dimos cuenta que el token no es más que todos estos datos de forma encriptada. Pues bien, ya entonces, como hemos recibido esta información, vamos a utilizarla para validar realmente si es el usuario el que está pues, haciendo las solicitudes de esos servicios. Lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a hacer aquí unos cambios. Primero vamos a verificar si este token o esta información o esta cadena de texto es enviada por el usuario. Por lo que vamos a hacer la validación mediante aquí el if. Y le decimos aquí con ok, si esto no es un dato válido, entonces ponemos aquí la negación. Vamos a retornar, le damos el retornar. La respuesta, digamos que es un JSON o un mensaje, sí, un mensaje, vamos a especificar en MSJ que digamos, no se encontró el token. No se, en- no se encontró el token. Muy bien.
Esa sería la primera validación que estamos haciendo de esto. Lo otro, bueno, vamos a, como buena práctica, a seguir implementando el manejo de error. Y aquí vamos a meter todo esto dentro del try. Muy bien, bueno, aquí ya estoy igual, ya no es necesario imprimirlo. Ok, ya una vez que yo obtengo la llave, con esta llave yo quiero obtener de toda la llave solamente la propiedad ID. Vamos a ver aquí el ID. ¿Por qué? Porque con el ID verifico si realmente existe ese usuario, por ejemplo. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es crear aquí una constante profesor y vamos a llamar al método, al modelo. Ok, sí, ya habíamos llamado al modelo. El método find by ID. Vamos a darle find by ID. Muy bien, y ahí lo que va a hacer es que va a buscar de la llave el ID. Sería de la siguiente forma, llave punto raya abajo ID. ¿Qué es el dato? Es este dato. Entonces, si este dato realmente, pues, busca en base de datos y si ese ID existe, podríamos hacer inclusive otra validación, ya cuando encuentra este, verificar si el correo existe, todo eso, ¿verdad? Hacerlo más seguro. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo así. Y aquí, que no se nos olvide establecer como función asíncrona. Ya si nosotros tenemos el profesor, aquí vamos a hacer una siguiente o una última validación. ¿Cuál es la validación que vamos a hacer aquí? Vamos a decir, si el profesor no existe, o sea, si aquí con el ID no encontró ningún profesor, quiere decir que pues envió un token ahí o algo que no está en la base de datos. Entonces, lo que especificaríamos es un mensaje de usuario no encontrado. Pero caso contrario, bueno, pues caso contrario, pues no hacemos nada porque ya aquí ya con el next, ya lo que estamos haciendo es pasando, vamos a ver aquí en las rutas de estudiantes, simplemente lo que está es dejando pasar ya para que pues el usuario ya obtenga o consuma esta información que está enviando este otro método. Muy bien, entonces nos vamos aquí y aquí sí tenemos que agregar aquí un mensaje de error por aquello de que no esté funcionando pues el servidor. Muy bien, y aquí entonces sí tenemos que agregar un return. ¿Por qué? Porque si no, entonces el método sigue y es como que si no hiciera la validación y el método siempre, el otro método, el de obtener los estudiantes, en este caso siempre se va a ejecutar. Al darle el return, lo que va a hacer es que va a botar eso y simplemente va a mandar al servidor y ya ahí termina pues, el ciclo de vida. Muy bien. Nos vamos entonces a probarlo. Ya pues tenemos aquí lista pues la validación. Aquí me está faltando, estoy viendo que me está faltando la doble L de la llave. Tremendo error me hubiera dado. Muy bien. Aquí entonces nos vamos otra vez a rutas de los estudiantes, a la prueba, perdón, a test. Y vamos a darle aquí el send. Y me está dando aquí el error. Vamos a cerrar esto y vamos a volver otra vez a el método de autorización. Y aquí
Vamos a verificar si hay algo aquí que está mal escrito. Aquí ya estoy viendo que me comí una E en profesor. Vamos a guardar y vamos a probar nuevamente con test HTTP. Y bueno, ya tengo aquí los resultados. Esto es ya la ruta que ya está funcionando porque ya tuve la autorización para pues utilizar este método. Si por A o por B, digamos aquí yo sustituyo, digamos aquí yo le voy a eliminar este último carácter de ese token. Vamos a ver qué pasa. Si yo le doy aquí, entonces dice que pues la firma es inválida. Entonces noten aquí que ya esto está funcionando. Ya aquí esto nosotros podemos implementarlo, y aquí ya vuelvo a corregir, vuelvo otra vez a dar get aquí, y está funcionando siempre y cuando no pase la hora pues de la validación o de la expiración del token. Ya incluso nosotros podemos ir aquí a cada una de las rutas de los estudiantes. Vamos a ver, estudiantes rutas. Simple y sencillamente se puede hacer la validación también con el put, el post, etcétera, en cada uno de estos. Bien, esto es hasta el momento por este video y nos veríamos entonces en una siguiente sesión. Muchas gracias.